La oscuridad dentro del casco del Goliat no es simplemente la ausencia de luz, sino una entidad viva, densa y asfixiante que huele a aceite quemado, salitre y sangre fresca coagulándose sobre el acero frío. Helena, con el rostro manchado de grasa negra y una herida abierta en la frente que gotea rítmicamente sobre su pómulo, respira con dificultad. Cada inhalación es un silbido agónico que lucha por no delatar su posición en las entrañas de este leviatán soviético olvidado. Su mano derecha, temblorosa pero firme, aferra una llave inglesa de hierro macizo, una herramienta que en su vida anterior usaba para reparar motores y que ahora, bajo la presión de una noche interminable, se ha convertido en su única defensa contra la muerte que araña la puerta blindada a escasos metros de ella. La luz roja de emergencia parpadea agónicamente, revelando destellos de un entorno hostil donde el óxido ha devorado las paredes como una lepra metálica, creando sombras alargadas que parecen espectros, observando su inminente ejecución. No hay salida visible. El agua negra del Pental, agitada por la tormenta exterior, ya lame las suelas de sus botas industriales, subiendo milímetro a milímetro, fría como el cadáver de su esposo. El sonido es una tortura psicológica diseñada por el mismo infierno. El viento del ciclón extratropical aúlla a través de las grietas del casco podrido, creando una sinfonía de lamentos que se mezcla con el estruendo del metal siendo golpeado violentamente desde el otro lado del mamparo. Cada impacto contra la puerta reverbera en la estructura ósea de Helena, una cuenta regresiva física que anuncia la entrada de los hombres que la han cazado durante las últimas 2 horas a través de este laberinto de chatarra. El Goliat gime bajo la presión del oleaje y la violencia humana. Sus remaches chillan como articulaciones artríticas a punto de ceder, amplificando la sensación de claustrofobia. Helena sabe, con la certeza técnica de una ingeniera naval, que el compartimento no aguantará mucho más. La integridad estructural está comprometida y la presión hidráulica del mar compite con la fuerza bruta de Vargas y sus mercenarios para ver quién la aplasta primero. El mundo exterior ha dejado de existir. Solo queda este ataúd de hierro, el ruido ensordecedor de la lluvia golpeando la cubierta superior muy por encima de ellos, y el terror absoluto que hiela la sangre. Acurrucado detrás de una tubería de vapor recubierta de amianto, tan pequeño que parece una pieza más de la maquinaria abandonada, está Leo. El niño de 8 años tiene los ojos desorbitados, 2 pozos de pánico absoluto que reflejan la luz estroboscópica de la alarma silenciosa, y sus manos diminutas aprietan un trozo de tela sucia contra su boca para sofocar cualquier gemido instintivo. No emite sonido alguno. Su mudez traumática es tanto una maldición como su mejor mecanismo de supervivencia en este juego mortal de escondite. Es un testigo silencioso de una brutalidad que no debería conocer. Helena lo mira por un segundo y en ese breve intercambio visual se transmite una promesa visceral que trasciende el lenguaje. Ella no permitirá que lo toquen, no mientras le quede un aliento de vida en los pulmones. La presencia del niño transforma el miedo de Helena en algo más denso y peligroso. Ya no es solo el instinto de una viuda que busca su propio fin, sino la furia despertada de una madre sustituta que ha encontrado en el peor lugar del mundo una razón para no rendirse ante la oscuridad que la rodea. Helena desvía la mirada hacia la válvula de presión principal que tiene a su izquierda, una rueda de hierro oxidado del tamaño de un volante de camión conectada a una tubería que silba vapor caliente, una arteria vital del barco que aún conserva energía residual. Su mente, entrenada para entender la termodinámica y la resistencia de materiales, disecciona la situación no como una víctima, sino como una técnica
Calcula rápidamente los vectores de fuerza, la temperatura del vapor y la debilidad de las juntas corroídas por décadas de abandono. Si los cálculos en su cabeza son correctos, esa tubería no es solo infraestructura, es una granada de fragmentación esperando ser detonada. Pero el margen de error es inexistente, y activarla podría cocinarlos vivos a ambos si no se protegen en el ángulo exacto detrás del bloque del motor. Sus dedos rozan el metal hirviendo, comprobando la vibración, sintiendo el flujo mortal que corre dentro, preparándose para convertir el entorno industrial en un arma de destrucción masiva contra los intrusos que creen tener la ventaja táctica. La ironía de su situación la golpea con la fuerza de un martillazo físico. Hace apenas 48 horas, Elena había llegado a este cementerio de barcos buscando precisamente esto: el silencio, el olvido, una forma pasiva de desaparecer del mundo tras el funeral de su esposo, deseando secretamente que el dolor la consumiera hasta la nada. Había aceptado este trabajo, maldito porque nadie más lo quería, porque prometía soledad absoluta y una tumba de acero frente al mar. Buscaba la muerte, o al menos la ausencia de vida. Y ahora, acorralada como un animal herido, con la muerte ofreciéndosele en bandeja de plata al otro lado de la puerta, descubre una resistencia feroz y primitiva ardiendo en su pecho, una voluntad de vivir que no sabía que conservaba. El duelo que la paralizaba se ha sublimado en adrenalina pura. Ya no quiere morir, no hoy, no a manos de estos carniceros, no dejando a este niño solo en la oscuridad. La viuda que quería ser un fantasma ha decidido convertirse en un monstruo para sus enemigos. Un golpe más fuerte que los anteriores deforma el centro de la puerta de acero, haciendo saltar remaches que cruzan el aire como balas de metralla, y una hoja de metal dentado, posiblemente una barreta o un hacha de incendios, atraviesa la placa blindada, dejando entrar un rayo de luz externa y el rugido de la tormenta. A través de la hendidura, Elena vislumbra movimiento, sombras tácticas que se mueven con eficiencia militar, y escucha la voz de Vargas, distorsionada pero inconfundible, prometiendo un dolor lento y meticuloso. No hay negociación posible, no hay policía en camino, no hay salida diplomática. La civilización terminó en la reja de entrada del astillero kilómetros atrás. Aquí, en las tripas del Goliat, rige la ley de la selva y la física de la supervivencia. Ellos tienen las armas de fuego y la superioridad numérica, pero ella tiene el terreno, el conocimiento de la bestia de acero en la que están parados, y una rabia acumulada que es más volátil que cualquier explosivo plástico. Elena respira hondo, tragando el aire viciado cargado de partículas de óxido, y sus manos dejan de temblar para ejecutar el movimiento final con precisión quirúrgica. Con un movimiento brusco, saca una bengala de señalización marítima de su cinturón, arranca la tapa de seguridad con los dientes, sintiendo el sabor salado del plástico y la sangre de su labio partido, y levanta la llave inglesa con la otra mano, lista para golpear la válvula. El fósforo de la bengala se enciende con un siseo cegador, bañando la habitación en un resplandor rojo infernal que ilumina el terror en la cara de Leo y la determinación suicida en la de ella, transformando el compartimento en una visión del apocalipsis. Mientras la puerta termina de ceder con un gemido final de metal desgarrado, Elena no grita, simplemente libera la presión acumulada en su alma y en la tubería, desatando el caos absoluto sobre sus atacantes. La pregunta ya no es si sobrevivirá a la noche, sino cuántos de ellos se llevará al infierno antes de que el agua o el fuego reclamen lo que queda de su vida. 2 semanas antes de la noche que cambiaría su destino, el mundo de Elena se había reducido al silencio ensordecedor de una casa vacía,
donde el único ruido era el tic-tac de los relojes que su esposo solía reparar obsesivamente. Tras el funeral, que transcurrió bajo una llovizna gris e indiferente idéntica a su estado de ánimo, Elena se encontró vagando por los pasillos de su hogar como un fantasma en vida, tocando los objetos que él había dejado atrás, como si fueran reliquias sagradas de una civilización perdida. La jubilación anticipada de su carrera como ingeniera naval, forzada por la tragedia, no le trajo descanso, sino un vacío abismal que amenazaba con devorarla si no ocupaba su mente con algo, cualquier cosa que no fuera el recuerdo de la caída accidental que le había arrebatado a su compañero. Necesitaba un lugar donde el ruido de la vida moderna no la alcanzara, un purgatorio laboral donde pudiera consumirse lentamente hasta que su propio reloj se detuviera por inercia, lejos de las miradas de lástima de vecinos y amigos. El anuncio en el periódico era breve, críptico, y estaba enterrado en la sección de empleos indeseables. Se buscaba vigilante nocturno para el depósito de desguace marítimo del norte, un puesto que requería experiencia técnica y tolerancia al aislamiento extremo. Elena se presentó a la entrevista con la ropa de luto aún impregnada de naftalina, su rostro una máscara de estoicismo que ocultaba las grietas de su psique, proyectando una imagen de dureza que ya no sentía por dentro. El lugar de la entrevista no era una oficina corporativa, sino un contenedor de carga reconvertido en la entrada del astillero, un espacio claustrofóbico que olía a tabaco barato y café rancio, adornado con calendarios de chicas desnudas y mapas de navegación descoloridos por el sol. No le hicieron preguntas sobre su salud mental ni sobre por qué una ingeniera de su calibre quería un trabajo de salario mínimo. Solo les importaba si podía mantenerse despierta y, lo más importante, si sabía mantener la boca cerrada ante lo que viera o dejara de ver. Garrido, el jefe de operaciones del patio, era un hombre de 50 años con la piel curtida por el sol y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, fríos y calculadores como los de un tiburón en aguas someras. Vestía un traje que intentaba parecer caro, pero que estaba perpetuamente arrugado, y revisaba los documentos de Elena con un desinterés fingido, aunque ella notó cómo evaluaba su soledad como un activo valioso para la empresa. Para Garrido, una viuda sin hijos y sin vida social era la candidata perfecta, alguien que no sería echada de menos si decidía marcharse sin previo aviso, o si el destino del patio decidía tragársela. Él le explicó las responsabilidades con una voz monótona y burocrática. Rondas cada hora, verificar los candados de los portones principales y, bajo ninguna circunstancia, subir a los barcos marcados para demolición inminente, especialmente aquellos en el sector norte, donde el terreno era inestable y peligroso. A la sombra de Garrido, siempre presente y silencioso como una amenaza latente, estaba Vargas, el jefe de seguridad y ejecutor físico de las órdenes que Garrido impartía desde su escritorio. Vargas era una montaña de músculo tenso, un exmilitar cuya mirada recorría el cuerpo de Elena no con deseo, sino con la evaluación táctica de quien busca puntos débiles en una estructura para derribarla con el menor esfuerzo posible. Llevaba una pistola en la cintura, apenas oculta bajo una chaqueta militar, y jugaba distraídamente con un cuchillo de combate, limpiándose las uñas con la punta afilada mientras escuchaba la conversación sin intervenir. Su presencia llenaba la pequeña oficina de una violencia contenida, una advertencia física de que en este lugar las leyes laborales eran sugerencias y la autoridad se ejercía mediante la intimidación directa. Elena, anestesiada por su propio dolor, apenas registró el peligro que emanaba de él.
En ese momento nada le importaba lo suficiente como para sentir miedo real. El patio, como lo llamaban los locales, era una extensión dantesca de kilómetros de acero oxidado. Una necrópolis industrial donde los gigantes de los mares venían a morir y ser desmembrados pieza por pieza. Montañas de cadenas de ancla se alzaban como serpientes petrificadas, y grúas que parecían esqueletos de dinosaurios mecánicos se recortaban contra el cielo plomizo, crujiendo con cada ráfaga de viento que soplaba desde el océano. El suelo era un mosaico traicionero de charcos de aceite, barro negro y trozos de metal afilado, capaces de atravesar una bota de seguridad. Un terreno hostil que exigía atención constante para no sufrir una lesión incapacitante. Para Elena, este paisaje desolado resonaba con su estado interno. Se sentía más cómoda entre estas ruinas de lo que alguna vez fue grandioso que en el mundo ordenado y brillante de los vivos. Aquí, la decadencia era honesta, visible y tangible, no oculta bajo frases de consuelo y tarjetas de pésame. Su primera noche de trabajo coincidió con las advertencias meteorológicas de un ciclón extratropical que se formaba en el Atlántico, prometiendo marejadas violentas y vientos huracanados que aislarían la zona costera. Elena aceptó las llaves del perímetro y una linterna pesada de estilo policial, sintiendo el peso del equipo como una penitencia física necesaria para expiar la culpa de seguir viva. Se instaló en la caseta de vigilancia, una estructura de vidrio y metal elevada sobre pilares de hormigón que le ofrecía una vista panorámica del cementerio de barcos, aunque la oscuridad y la niebla reducían la visibilidad a meras sombras grotescas. Organizó sus pocas pertenencias con precisión militar: un termo con café negro, una radio de onda corta para emergencias y el reloj de bolsillo de su marido, un objeto de plata abollado que se había convertido en su talismán y su tortura, recordándole cada segundo que él ya no estaba. La rutina se estableció rápidamente: caminar entre los cascos gigantescos, marcar los puntos de control con un dispositivo electrónico y escuchar el canto fúnebre del metal contrayéndose y expandiéndose con los cambios de temperatura. Su experiencia como ingeniera naval le permitía leer los barcos de una manera que los demás guardias no podían. Sabía distinguir el gemido normal de una viga asentándose del chirrido peligroso de una estructura a punto de colapsar. Para ella, los barcos no eran objetos inanimados, sino cadáveres en descomposición que aún guardaban ecos de las vidas que habían transportado, de las tormentas que habían atravesado y de los secretos que se hundirían con ellos en la fundición. Caminaba entre ellos con un respeto reverencial, sintiéndose una intrusa en un funeral masivo, sus pasos resonando en la soledad de la noche como latidos en un pecho vacío. Entre todas las siluetas oscuras que poblaban el horizonte del patio, una se destacaba por su tamaño colosal y su aura de malevolencia antigua: el Goliath. Era un cargueiro soviético de la era de la Guerra Fría, un monstruo de casco doble que había sido remolcado al puerto hacía meses, pero cuya demolición se retrasaba inexplicablemente una y otra vez. Elena se sentía atraída y repelida por él a partes iguales. Su arquitectura brutalista y sus flancos cubiertos de óxido rojo parecían sangrar bajo la lluvia constante, y siempre estaba rodeado de un silencio antinatural, como si incluso las gaviotas evitaran posarse en sus barandillas. Garrido había sido enfático al prohibirle acercarse a esa zona, alegando inestabilidad química en los tanques de carga, una excusa técnica que a los oídos expertos de Elena le sonaba a mentira piadosa para ocultar negligencia o algo peor. A pesar de su deseo de aislamiento, Elena no pudo evitar notar patrones extraños en la operación del patio que no encajaban con un simple negocio de chatarra y reciclaje. Camiones sin identificación,
Entraban y salían a horas intempestivas, siempre escoltados por Vargas y sus hombres, dirigiéndose hacia los muelles más alejados, donde las cámaras de seguridad, casualmente, no funcionaban. En una ocasión, vio desde su torre cómo cargaban cajas de madera alargadas en una lancha rápida bajo la cobertura de una noche sin luna, una operación demasiado sigilosa para tratarse de cobre o aluminio robado. Su instinto le gritaba que algo podrido ocurría bajo la superficie de óxido, pero su apatía emocional actuaba como un sedante, convenciéndola de que no era asunto suyo, de que su única misión era sobrevivir hasta el amanecer y cobrar su cheque para mantener la casa que odiaba. La noche de la tormenta, la atmósfera en el patio cambió drásticamente. La presión barométrica cayó en picada, haciendo que el aire se sintiera denso y eléctrico, cargado de una tensión que erizaba el vello de la nuca. Elena llegó a su turno sintiendo un dolor sordo en las articulaciones, una vieja lesión de trabajo que siempre le avisaba cuando el tiempo iba a empeorar, y notó que la seguridad en la puerta principal estaba reforzada. Vargas estaba allí, hablando por un teléfono satelital con una expresión de urgencia contenida, y apenas asintió cuando ella pasó su tarjeta de identificación por el lector. El mensaje implícito en su postura rígida era claro. Esta noche no era una noche para cometer errores, ni para estar en el lugar equivocado. Elena condujo su viejo sedán hasta el estacionamiento de empleados, sintiéndose pequeña e insignificante ante la magnitud de la maquinaria que la rodeaba. Dentro de la caseta, el zumbido de los generadores eléctricos luchaba contra el aullido del viento que comenzaba a azotar las ventanas, creando una cacofonía que aislaba a Elena del mundo exterior. Se preparó un café, sus manos temblando ligeramente no por frío, sino por una ansiedad indefinible que se había instalado en su estómago desde que cruzó la entrada. Miró el reloj de su marido. Las manecillas marcaban las 11 de la noche, la hora exacta en la que él había muerto según el informe forense, un recordatorio cruel que la golpeaba puntualmente cada 24 horas. Acarició la tapa grabada del reloj, buscando una conexión que ya no existía, y se obligó a respirar hondo, guardando el dolor en el mismo compartimento estanco donde guardaba sus ganas de vivir. Era hora de su primera ronda. Se colocó el impermeable amarillo que brillaba débilmente bajo las luces de sodio del patio y salió a la intemperie, recibida por una bofetada de lluvia helada que le empapó la cara al instante. El patio se había transformado en un paisaje alienígena. Las sombras se alargaban y se retorcían con el movimiento de las lámparas colgantes sacudidas por el viento, creando la ilusión de que las montañas de chatarra estaban vivas y respiraban. Elena encendió su linterna, el haz de luz cortando la oscuridad como un sable láser, revelando charcos profundos que reflejaban el cielo tormentoso y ratas del tamaño de gatos que huían hacia las alcantarillas. Caminó con paso firme, sus botas chapoteando en el lodo, siguiendo la ruta preestablecida que la mantenía alejada de los sectores prohibidos, recitando mentalmente la lista de tareas para no pensar en el vacío de su vida. El sonido del tétano era omnipresente, el metal rozando contra metal, el chirrido de bisagras oxidadas y el goteo constante de agua dentro de los cascos huecos creaban una banda sonora de decadencia industrial. Elena conocía estos sonidos, eran la música de su profesión, pero esta noche parecían tener una cualidad diferente, más orgánica, casi vocal. A veces le parecía escuchar susurros en el viento, fragmentos de conversaciones que no podían ser reales, o el llanto lejano de alguien que se había perdido en el laberinto. Se detenía, aguzaba el oído y solo encontraba el silencio de la maquinaria muerta y el rugido del mar golpeando el rompeolas. Su mente racional descartaba los ruidos como pareidolia auditiva,
trucos de un cerebro cansado y afligido que buscaba patrones humanos en el caos. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el sector norte, la sensación de ser observada se intensificó hasta volverse casi física. Una presión en la espalda que la hacía girarse bruscamente con la linterna en alto. No había nadie, solo las grúas inmóviles que parecían inclinar sus cabezas para mirarla mejor, juzgando su intrusión en este santuario de destrucción. Elena sabía que estaba sola en su turno, que Garrido y Vargas se quedaban en las oficinas o salían a sus negocios, pero la piel se le erizaba con la certeza primitiva de que había otro depredador en la zona. Revisó su radio, asegurándose de que estaba en el canal correcto, y el estática que recibió como respuesta no la tranquilizó. La tormenta estaba interfiriendo con las comunicaciones, aislándola aún más en esta isla de óxido. Llegó al perímetro del Goliat, la estructura masiva bloqueando su visión del horizonte y creando una zona de sombra impenetrable donde la lluvia parecía caer más fuerte. El barco estaba rodeado por una cerca de alambre de púas adicional, una medida de seguridad que Garrido había justificado por el riesgo de derrumbe, pero que ahora parecía diseñada para mantener algo dentro en lugar de fuera. Elena se detuvo frente al portón cerrado con cadena, iluminando el casco del navío. Las letras cirílicas del nombre apenas eran visibles bajo capas de pintura descascarada y algas secas. El barco emanaba un frío que traspasaba su impermeable, una exhalación helada que olía a tiempo estancado y agua de sentina, invitándola a acercarse a pesar de todas las señales de advertencia. Fue entonces, en esa pausa entre ráfagas de viento, cuando la rutina se rompió para siempre y la realidad de Elena se fracturó. No fue un chirrido metálico ni el golpe de una ola. Fue un sonido nítido, humano y desesperado que provenía del interior del Goliat. Un sollozo. No el grito de una gaviota ni el roce de una cadena, sino el llanto ahogado de un niño. Elena se quedó paralizada, su corazón saltando en su pecho como un pistón fuera de control, su mente de ingeniera buscando desesperadamente una explicación lógica que no implicara locura o fantasmas. Pero el sonido se repitió, más débil esta vez, seguido de un golpe seco contra el metal, como si alguien pequeño estuviera pidiendo ayuda desde el vientre de la bestia. La viuda, que había venido a este lugar para enterrarse en vida, acababa de encontrar una razón para desenterrar su coraje. Elena permaneció inmóvil frente a la cerca de eslabones oxidados, su mano aferrada al cortador de pernos que llevaba en el cinturón de herramientas, debatiendo internamente entre la sensatez que le había permitido sobrevivir hasta los 50 años y el impulso suicida que la empujaba hacia la oscuridad. La lógica le gritaba que diera media vuelta, que reportara el incidente por radio a la base central, aunque supiera que Garrido probablemente ignoraría la llamada o la reprendería por alucinar, y que regresara a la seguridad de su caseta con calefacción. Sin embargo, el llanto que había escuchado no era una alucinación auditiva provocada por el duelo. Tenía la textura inconfundible del terror humano, una frecuencia que vibraba en sus propios huesos y despertaba instintos que creía haber enterrado junto con su esposo. La lluvia golpeaba su espalda como un látigo helado, urgiéndola a tomar una decisión, y cuando un relámpago iluminó brevemente la superestructura del Goliat, revelando una puerta lateral entreabierta que oscilaba con el viento, Elena supo que no podría dormir nunca más si no cruzaba esa línea prohibida para confirmar lo que sus oídos habían captado. Con un crujido seco que fue tragado casi instantáneamente por el rugido de la tormenta, las mandíbulas de la herramienta partieron la cadena que aseguraba el portón, el metal cediendo ante la fuerza de sus manos acostumbradas al trabajo duro.
El sonido del eslabón cayendo al suelo mojado resonó en su mente como el disparo de salida de una carrera hacia el abismo, marcando el momento exacto en que pasó de ser una empleada obediente a una intrusa en su propio lugar de trabajo. Empujó la reja, sintiendo la resistencia de las bisagras corroídas, y se adentró en la zona de exclusión, donde el suelo era un campo minado de cables sueltos y planchas de acero inestables. La sombra del carguero se cernía sobre ella, una montaña de hierro que bloqueaba el cielo y parecía absorber la poca luz ambiental disponible, emanando una presencia gravitatoria que hacía que el aire se sintiera más pesado, más difícil de respirar, cargado de esporas de moho y secretos industriales. El ascenso por la pasarela de 1900. Acceso fue una prueba física inmediata. La estructura de metal vibraba violentamente bajo el azote del viento y los peldaños estaban resbaladizos por una mezcla traicionera de aceite y agua de lluvia. Elena tuvo que usar ambas manos para aferrarse a las barandillas, sintiendo el frío del metal traspasar sus guantes. Cada paso, una negociación con la gravedad y el vértigo. Su respiración se aceleró, el vaho saliendo de su boca en nubes rítmicas que se disipaban rápidamente en la oscuridad. Y una punzada de dolor en su rodilla izquierda le recordó que ya no tenía la agilidad de su juventud. Al llegar a la cubierta principal, el panorama era desolador. Contenedores volcados, cabrestantes oxidados que parecían esculturas abstractas de dolor y una soledad tan profunda que hacía que el ruido de la tormenta pareciera distante, como si el barco existiera en una dimensión paralela donde solo reinaba el abandono. Elena se dirigió hacia la entrada de la superestructura, guiándose por su memoria muscular de ingeniera naval que reconocía la anatomía estándar de estos gigantes soviéticos, incluso en la oscuridad total. Sabía que si el sonido provenía del interior, lo más probable es que se hubiera originado en los niveles inferiores, donde la acústica de los cascos de acero canalizaba los ruidos hacia arriba como una caja de resonancia macabra. Al cruzar el umbral de la escotilla estanca, el cambio de atmósfera fue brutal y repentino. El aullido del viento cesó, reemplazado por un silencio opresivo y húmedo, roto solo por el goteo constante de agua filtrada que resonaba como un reloj de agua contando el tiempo hacia una catástrofe. El aire dentro del Goliat estaba viciado, estancado durante décadas, con un olor penetrante a gasóleo rancio, podredumbre orgánica y ese aroma metálico inconfundible que ella asociaba con la sangre seca. Encendió su linterna, cuidando de mantener el haz de luz bajo y dirigido al suelo para no alertar a nadie que pudiera estar observando desde las sombras superiores. El cono de luz reveló un pasillo estrecho, las paredes pintadas de un verde institucional que se descascaraba en tiras largas como piel muerta, mostrando el acero oxidado debajo. Cables eléctricos colgaban del techo como lianas en una selva mecánica, y el suelo estaba cubierto de basura, papeles viejos en cirílico y escombros que crujían bajo sus botas con un sonido amplificado por la estrechez del espacio. Elena avanzó con cautela, sus sentidos en alerta máxima, cada nervio de su cuerpo tensado esperando un ataque, aunque su mente racional intentaba convencerla de que lo más peligroso aquí era el tétanos, no un ser humano. De repente, el sonido volvió a manifestarse, esta vez más claro y definido, rebotando en las paredes metálicas del corredor, un sollozo ahogado seguido de un golpe rítmico, como si alguien estuviera pateando una pared con desesperación contenida. Provenía de la escalera que conducía a la cubierta C, 2 niveles más abajo, en la zona de carga y almacenamiento. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no de frío, sino de una empatía dolorosa,
Conocía ese tipo de llanto, el sonido de alguien que ha perdido la esperanza de ser escuchado, pero sigue intentándolo por puro instinto de supervivencia. Apretó el mango de su linterna como si fuera un arma y comenzó el descenso, las escaleras de rejilla metálica vibrando bajo su peso, conduciéndola hacia las entrañas oscuras de la bestia, donde la luz del día nunca llegaba. Medida que bajaba, la temperatura descendía y la humedad aumentaba, el aire volviéndose denso y pegajoso en su garganta. Llegó a un pasillo transversal que estaba parcialmente inundado, con agua negra y aceitosa que le llegaba a los tobillos, ocultando posibles agujeros en el piso. El sonido la guió hacia una puerta de acero reforzado al final del pasillo, una de las pocas que no estaba abierta o arrancada de sus bisagras. Había algo diferente en esta puerta, un candado nuevo, brillante y sin rastro de óxido, contrastaba violentamente con la decrepitud del entorno, una anomalía visual que gritaba intervención humana reciente. Elena se detuvo, su corazón golpeando contra sus costillas, comprendiendo que lo que había al otro lado no era un accidente, sino algo deliberado, algo guardado y escondido con propósito. Sin permitirse dudar, Elena sacó nuevamente el cortador de pernos, sus manos moviéndose con una urgencia febril. Colocó las mandíbulas de la herramienta sobre el arco del encandado y aplicó toda su fuerza. Sus músculos tensándose hasta el límite, gruñendo por el esfuerzo mientras el sudor le corría por la frente mezclándose con la lluvia seca. El metal cedió con un chasquido seco que sonó como un disparo en el silencio del pasillo y el candado cayó al agua con un chapoteo sordo. Elena retiró la cadena, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos, y empujó la pesada puerta de acero, que giró sobre sus goznes con un gemido prolongado y agónico, revelando la oscuridad absoluta del interior del compartimento. Levantó la linterna, barriendo la habitación con el haz de luz tembloroso. Lo primero que vio fueron cajas de madera apiladas contra las paredes, marcadas con símbolos de transporte internacional, pero su atención fue capturada inmediatamente por una figura pequeña acurrucada en la esquina más lejana, detrás de unos tubos de ventilación. Era un niño, no mayor de 8 años, con la ropa sucia y desgarrada, abrazando sus propias rodillas en 1909, posición fetal. Sus ojos, grandes y oscuros, se clavaron en la luz, reflejando un terror tan puro y absoluto que a Elena le cortó la respiración. No gritó, no se movió. Simplemente la miró como si ella fuera otro monstruo más en su pesadilla interminable, esperando el golpe que seguramente vendría. Elena bajó la linterna lentamente para no cegarlo y dio un paso hacia adentro, levantando las manos abiertas en un gesto universal de paz. «No te haré daño», susurró, su voz ronca por la falta de tensión, sonando extraña en ese espacio confinado. El niño no respondió, ni siquiera parpadeó, pero su mirada se desvió brevemente hacia la puerta abierta, evaluando una ruta de escape que sabía imposible. Fue entonces cuando Elena notó la mordaza de tela improvisada que colgaba alrededor de su cuello y las marcas rojas en sus muñecas, evidencias de ataduras recientes. La realidad de la situación la golpeó con la fuerza de una ola. Este niño no estaba perdido, estaba prisionero. Quienquiera que lo hubiera puesto allí tenía planes que no incluían que él saliera con vida. Se acercó a él lentamente, arrodillándose en el suelo sucio, sin importarle el agua ni la grasa. «Soy Elena», dijo suavemente, tratando de inyectar calidez en su tono. «Voy a sacarte de aquí». Cuando extendió la mano para tocar su hombro, el niño se encogió violentamente, un reflejo condicionado de quien ha aprendido a asociar el contacto humano con el dolor. Elena retiró la mano, respetando su espacio, pero mantuvo la mirada fija en él, transmitiéndole seguridad. Vio en sus ojos algo más que miedo.
Vio inteligencia y una súplica desesperada. El niño se señaló la garganta y negó con la cabeza, abriendo la boca para emitir un sonido que nunca llegó a formarse, solo un siseo de aire frustrado. Era mudo, o el trauma le había robado la voz. Elena miró alrededor de la habitación con una nueva perspectiva analítica, buscando pistas. El lugar no era solo una celda, era un almacén de tránsito. Colchón mugriento en el suelo, un cubo de plástico que servía de inodoro y restos de comida enlatada. Pero lo más perturbador eran los objetos personales esparcidos en una mesa plegable cercana. Pasaportes de diferentes nacionalidades, juguetes pequeños, ropa de niño doblada. No era solo Leo, este barco era una estación de paso, un nodo en una red invisible y monstruosa que traficaba con lo más sagrado. La ira comenzó a burbujear en el pecho de Elena, desplazando el miedo, una furia caliente y justa que le devolvió la claridad mental que había perdido tras la muerte de su esposo. «Tenemos que irnos», le dijo a Leo, poniéndose de pie y extendiéndole la mano con firmeza, esta vez sin dudar. «Ahora». El niño la miró, evaluando su sinceridad, y después de unos segundos eternos, extendió su pequeña mano sucia y tomó la de ella. El contacto de su piel fría y pequeña contra la callosidad de la palma de Elena selló un pacto silencioso entre ambos. Ella sería su escudo, y él sería su razón. Elena lo ayudó a levantarse, notando lo ligero que era, casi ingrávido por la desnutrición, y lo empujó suavemente hacia la puerta, su mente ya trazando la ruta de evacuación más rápida hacia la salida del astillero. Pero justo cuando cruzaban el umbral hacia el pasillo inundado, un sonido metálico resonó desde las cubiertas superiores, congelándolos en el sitio. No era el viento ni el asentamiento del barco. Eran pasos, pesados, deliberados, botas militares golpeando contra el acero de la cubierta principal, justo encima de sus cabezas. Elena apagó la linterna instintivamente, sumiéndolos en la oscuridad total, y apretó la mano de Leo con fuerza. El sonido se detuvo. Luego se escuchó una voz, distorsionada por la distancia y el eco, pero claramente masculina y autoritaria. «Revisa el nivel C. El jefe dice que escuchó algo en los sensores». Era la voz de Vargas. Elena sintió que el estómago se le caía a los pies. No estaban solos en el Goliat. No era solo un escondite pasivo. Era una base de operaciones activa, y ellos acababan de meterse en la boca del lobo justo cuando los dientes se estaban cerrando. Los pasos se reanudaron, esta vez descendiendo por la misma escalera que ella había usado minutos antes, acompañados por el haz de una linterna potente que barría las paredes del hueco de la escalera, acercándose cada vez más a su nivel. La única salida que conocía estaba bloqueada por los hombres que venían a comprobar su mercancía. Arrastró a Leo de vuelta a la oscuridad del pasillo, lejos de la puerta de la celda abierta que delataría su presencia en cuestión de segundos. Su mente trabajaba a 1000 por hora, descartando planes de fuga directa. No podían subir sin toparse con ellos. No podían salir por donde entraron. Estaban atrapados en el laberinto de acero, con el agua subiendo y los cazadores bajando. Elena miró a Leo, cuyos ojos brillaban en la penumbra, y le hizo un gesto de silencio absoluto, llevando un dedo a sus labios. El niño asintió, entendiendo perfectamente la gravedad del momento. Él ya había jugado este juego antes. Se deslizaron hacia una alcoba lateral, donde pasaban tuberías gruesas de ventilación, ocultándose detrás de una maquinaria oxidada, justo cuando la luz de las linternas de los intrusos inundaba el pasillo principal. Elena podía oler el tabaco de los cigarrillos de los hombres, escuchar el tintineo de sus armas y sentir la vibración de sus pasos en el suelo inundado. Eran al menos 3, moviéndose con la confianza de quienes son dueños del lugar.
«La puerta está abierta», dijo uno de ellos, su voz cargada de una amenaza letal. «Alguien ha estado aquí». En ese instante, Helena comprendió la magnitud real de su error y de su situación. Esto no era un simple rescate, era una guerra. Había entrado en un territorio hostil, sin armas, sin apoyo y con una carga vulnerable que proteger. La primera complicación no era solo encontrar al niño, sino darse cuenta de que el enemigo ya sabía que había un intruso. La cacería había comenzado, y ella, la viuda que quería desaparecer, ahora era la presa principal en un juego donde el premio era la supervivencia de un inocente y el castigo era una muerte anónima en el fondo del océano. El Goliat ya no era un refugio, era una trampa mortal sellada herméticamente. Helena y Leo se funden con las sombras aceitosas detrás de la maquinaria oxidada, conteniendo la respiración hasta que los pulmones les arden, mientras los haces de luz de las linternas tácticas barren el pasillo inundado a escasos centímetros de sus botas. Los hombres de Vargas se mueven con una disciplina depredadora, comunicándose con gestos secos y murmullos guturales que se pierden bajo el estruendo de la lluvia golpeando el casco exterior. El corazón de Helena late con tal fuerza que teme que el sonido resuene contra las paredes de metal, delatando su posición en este juego mortal de escondite, donde un solo error significa una ejecución sumaria. Leo, pequeño y ágil, tira suavemente de la manga de su impermeable, señalando hacia una rejilla de ventilación desatornillada a ras del suelo, un agujero negro que promete una huida hacia las entrañas más profundas y sucias del navío. Helena comprende al instante. El niño no ha estado simplemente esperando a ser rescatado. Ha estado estudiando su prisión, mapeando cada grieta y cada túnel de servicio accesible solo para alguien de su tamaño. Se arrastran por el conducto estrecho, el metal frío raspando sus rodillas, codos y avanzando a través de una oscuridad absoluta que huele a polvo antiguo y aislamiento. El espacio es tan reducido que Helena siente la claustrofobia cerrarse alrededor de su garganta como una mano física, obligándola a luchar contra el pánico irracional de quedar atascada y morir enterrada en vida dentro de este ataúd tubular. Leo avanza delante de ella con una rapidez sorprendente, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que ella lo sigue, sus ojos brillando en la penumbra como los de un animal nocturno adaptado a la supervivencia extrema. El sonido de las botas de los mercenarios se desvanece lentamente, reemplazado por el zumbido constante y vibrante del barco, que parece quejarse por la intrusión en sus sistemas digestivos mecánicos. Salen del conducto en un nivel superior, una sala de máquinas auxiliar, donde enormes pistones inactivos se alzan como columnas de un templo olvidado dedicado a la era industrial. El aire aquí es menos húmedo, pero más denso, cargado de partículas de amianto y el olor acre de baterías químicas en descomposición que irrita los ojos y la garganta. Helena se permite un momento para evaluar a su pequeño compañero. Bajo la luz tenue de las luces de emergencia, ve los moretones en sus brazos y la suciedad incrustada en su piel, un mapa visual del sufrimiento que ha soportado en silencio. A pesar de su fragilidad aparente, hay una dureza en la mirada de Leo, una resiliencia forjada en el fuego del trauma que le recuerda a Helena su propia capacidad para soportar lo insoportable tras la muerte de su esposo. Se mueven con cautela entre los generadores, buscando una escalera de servicio que los lleve a la cubierta de mando, donde Helena espera encontrar una radio funcional o bengalas de mayor calibre. Cada paso es calculado, evitando las zonas del piso que parecen corroídas por el óxido y las manchas de aceite que podrían provocar una caída fatal. El Goliat es un entorno hostil que no perdona la falta de atención. Cables,
Velados cuelgan del techo chisporroteando ocasionalmente y tuberías rotas escupen vapor caliente en intervalos impredecibles, trampas mortales que son parte de la anatomía del barco. Elena utiliza su conocimiento técnico para anticipar los peligros, guiando a Leo lejos de las zonas de alta presión y de los cuadros eléctricos expuestos, convirtiéndose en su protectora en este ecosistema de metal y muerte. Al llegar a un pasillo que parece corresponder a los camarotes de la oficialidad, Elena nota una puerta entreabierta de la que emana una luz amarillenta, distinta al rojo de emergencia del resto del pasillo. Le hace una señal a Leo para que se quede atrás, oculto tras un extintor de incendios, y se acerca con el sigilo de un fantasma, pegando la espalda a la pared fría. Desde su posición vislumbra el interior, una cabina convertida en oficina improvisada, con mapas del litoral pegados en las paredes y una mesa llena de equipos de comunicación modernos que contrastan con la antigüedad del entorno. No hay nadie dentro, pero el olor a café reciente y cigarrillos indica que alguien estuvo allí hace muy poco tiempo, probablemente Garrido o uno de sus tenientes de confianza. Elena entra rápida y silenciosamente, sus ojos barriendo la habitación en busca de cualquier cosa que pueda usar como arma o herramienta. Sobre el escritorio encuentra un libro de bitácora, pero no es el original del barco. Es un cuaderno moderno de tapa dura. Lo abre y sus ojos recorren las páginas llenas de anotaciones manuscritas, coordenadas, GPS, fechas, listas de carga con nombres y edades en lugar de mercancías. La confirmación de sus sospechas la golpea con náuseas viscerales. No es solo contrabando, es una operación sistemática de tráfico humano a escala industrial, utilizando el cementerio de barcos como punto de tránsito invisible para las autoridades. Las fechas coinciden con desapariciones reportadas en las noticias locales, piezas de un rompecabezas macabro que ahora encajan perfectamente ante sus ojos horrorizados. Sigue registrando, abriendo los cajones del escritorio con desesperación controlada, buscando las llaves de alguna salida o un arma de fuego que nivele la balanza de poder. En el segundo cajón, bajo una pila de divisas extranjeras, sus dedos tocan algo frío y metálico que detiene su corazón en seco. No es un arma, es una colección de objetos personales confiscados, anillos de boda, relojes, collares, pequeños recuerdos robados a las víctimas antes de ser procesadas como mercancía. Elena siente que el aire se escapa de la habitación, dejándola en un vacío de silencio absoluto donde solo existe el latido atronador de su propia sangre en los oídos. Entre los objetos, su mano tiembla violentamente al reconocer una pieza específica. Un reloj de bolsillo de plata con una abolladura en la tapa, idéntico al que ella lleva en su propio bolsillo, pero con una inscripción diferente en el reverso. Es el reloj de su esposo. El mundo de Elena se inclina sobre su eje, la realidad deformándose, mientras el dolor del duelo se transforma instantáneamente en una comprensión helada y terrible. Su esposo no murió en un accidente laboral en otro sector del puerto, como le dijeron. Estuvo aquí, en este barco, en esta misma habitación. Él vio lo que ella está viendo ahora, descubrió la verdad de la operación de Garrido, y por eso lo mataron. No fue una caída, fue una ejecución para silenciar a un testigo honesto. Las lágrimas brotan de sus ojos, calientes y furiosas, nublando su visión por un instante mientras aprieta el reloj contra su pecho, sintiendo el fantasma de su marido clamando justicia desde el metal frío. Se deja caer de rodillas, el peso de la revelación aplastándola contra el suelo sucio. Un gemido de dolor puro escapando de sus labios antes de que pueda morderse la mano para silenciarlo. Leo, alertado por su colapso emocional, entra en la habitación y se acerca a ella con cautela,
poniendo su mano pequeña sobre el hombro de la mujer que se está desmoronando frente a él. Elena levanta la vista y mira al niño a los ojos, viendo en ellos el reflejo de su propia desolación, pero también una chispa de comprensión profunda que cruza la barrera del lenguaje. Es esa mirada vacía que todos reconocemos, la de haber perdido algo irrecuperable y seguir respirando a pesar de ello. Quizás tú también conoces ese silencio, ese momento en que el dolor es el único habitante de la casa y el mundo sigue girando indiferente. Si alguna vez has tenido que reconstruirte desde las ruinas de una pérdida devastadora, deja tu huella aquí abajo, porque esta historia es para los que decidieron sobrevivir a sus propios fantasmas. Elena se seca las lágrimas con el dorso de la mano sucia de grasa, y en ese gesto la viuda afligida muere definitivamente para dar paso a la vengadora. Se pone de pie, guardando el reloj de su esposo junto al suyo, dos mitades de una historia rota que ahora busca un final sangriento. Ya no se trata solo de escapar. Se trata de quemar este lugar hasta los cimientos y llevarse a Garrido y a sus hombres con ella. La tristeza ha sido purgada por el fuego de la ira y su mente de ingeniera comienza a ver el barco no como una prisión, sino como un arsenal gigantesco esperando ser activado. Vuelve al pasillo, sus movimientos ahora son más rápidos, más decididos, impulsados por un propósito letal. Leo la sigue, notando el cambio en su energía, y se pega a su lado como una sombra fiel. Elena comienza a manipular las válvulas de paso que encuentra en el corredor, abriendo líneas de vapor y cerrando retornos de condensado, creando zonas de alta presión en las tuberías que rodean el núcleo central del barco. No es un ataque directo todavía, es la preparación del terreno, sembrando el campo de batalla con minas invisibles de energía térmica que estallarán cuando ella lo decida. De repente, la radio que lleva en el cinturón cobra vida con un estallido de estática, seguido por la voz de Garrido, clara y arrogante, cortando el silencio del barco. Sé que estás ahí, Elena, y sé que tienes al niño. No hagas esto más difícil de lo que debe ser. Entrégalo y podrás irte a casa a llorar a tu marido en paz. La mención de su esposo es un error táctico fatal por parte del villano. En lugar de intimidarla, termina de solidificar su resolución. Elena arranca la radio de su cinturón y la arroja contra la pared, destrozándola en pedazos de plástico y electrónica, cortando el último vínculo con la diplomacia. La tormenta afuera arrecia con una furia renovada, el viento golpeando el casco del Goliat como un martillo gigantesco, haciendo que todo el barco se incline peligrosamente hacia estribor. El sonido del metal gimiendo es ensordecedor, cubriendo el ruido de sus pasos mientras corren hacia la sala de generadores de emergencia. Elena sabe que necesita luz y energía para sus trampas, pero encender los sistemas también alertará a Vargas sobre su ubicación exacta. Es un riesgo calculado, una apuesta de todo o nada en la que su vida es la ficha de cambio. Llegan a una intersección de pasillos y se detienen en seco. Una sombra alargada se proyecta en la pared frente a ellos, precediendo la llegada de uno de los mercenarios. Elena empuja a Leo dentro de un armario de limpieza y se pega a la pared, aferrando su llave inglesa con ambas manos, los nudillos blancos por la tensión. El hombre dobla la esquina, el cañón de su arma asomando primero, seguido por su figura. Corpulenta, enfundada en ropa táctica negra, no espera encontrar resistencia. Su postura es relajada, confiada en su superioridad. Elena no le da tiempo a reaccionar. Ataca con la ferocidad de una leona acorralada, golpeando la rodilla del hombre con la llave inglesa con una fuerza que hace crujir el hueso. El mercenario grita y cae al suelo, soltando el arma, y Elena lo golpea nuevamente en el casco, dejándolo inconsciente antes de que pueda pedir ayuda. Recoge el arma, una pistola automática
pesada y fría, y aunque nunca ha disparado una, siente el poder que le otorga. No la usará todavía. El ruido atraería a todo el enjambre, pero ahora tiene dientes. Arrastra el cuerpo inconsciente hacia el armario y cierra la puerta, bloqueándola con una silla oxidada. Leo la mira con los ojos muy abiertos, sorprendido por la violencia explosiva de la mujer que hasta hace poco parecía una abuela inofensiva. Elena le hace un gesto para que siga avanzando. No hay tiempo para explicaciones ni para remordimientos. La caza ha cambiado de dinámica. Ahora la presa está armada y conoce el terreno mejor que los cazadores. Avanzan hacia la cubierta superior, buscando acceso al puente de mando para activar el sistema de megafonía o las luces de cubierta. En el camino, Elena rompe las bombillas de los pasillos, sumiendo sus huellas en la oscuridad para cegar a sus perseguidores que dependen de la vista. Cada bombilla rota es una pequeña victoria, una reducción del mundo de Garrido y una expansión de su propio dominio de las sombras. El sonido de cristales rotos se mezcla con la lluvia, creando una melodía disonante de destrucción. Pero el barco tiene sus propias trampas. Al cruzar una sección del piso de rejilla, una placa corroída cede bajo el peso de Elena. Su pierna derecha se hunde hasta la cadera, el metal dentado rasgando su pantalón y cortando su piel. Ahoga un grito de dolor, quedando atrapada momentáneamente, mientras el vacío oscuro debajo de sus pies promete una caída de 10 metros hacia las sentinas inundadas. Leo se lanza al suelo, agarrando sus brazos con una fuerza desesperada, tirando de ella mientras el metal cruje amenazadoramente alrededor de ellos. Con un esfuerzo conjunto y doloroso, logran liberarla, pero la herida en su pierna sangra profusamente, dejando un rastro rojo brillante sobre el metal gris. Elena se ata un trozo de tela alrededor del muslo como torniquete improvisado, apretando los dientes hasta que le duelen la mandíbula. El dolor es agudo, clarificador, un combustible más para su motor interno. No puede permitirse cojear, debe correr, trepar y luchar. La adrenalina inunda su sistema, enmascarando la agonía física bajo una capa de urgencia de supervivencia. Desde arriba, escuchan voces gritando órdenes. «Están en el nivel B, cierren las salidas de popa». Vargas está coordinando el cerco, cerrando la red alrededor de ellos. Saben que están heridos, saben que están cansados. Elena mira hacia arriba, hacia las tuberías que corren por el techo, y ve una válvula marcada con pintura roja descascarada. Sistema de incendios, CO2. Una idea suicida cruza su mente. Si no puede escapar de la red, tendrá que romperla inundando el sector con gas. Saca el mapa mental del barco que ha construido durante sus rondas. Si activan el sistema de CO2 en este sector, el gas desplazará el oxígeno, asfixiando a cualquiera que no tenga máscara o no esté cerca del suelo. Es peligroso, extremo, pero es la única forma de frenar el avance numérico de los enemigos. Mira a Leo y le señala el suelo, indicándole que debe arrastrarse. El niño asiente, confiando ciegamente en ella. Elena gira la rueda de la válvula, que chirría protestando por años de inactividad. Al principio no se mueve, atascada por el óxido y la sal, pero Elena aplica el peso de todo su cuerpo, colgándose de ella, gruñendo con esfuerzo primitivo. De repente, la válvula cede y un siseo ensordecedor llena el pasillo mientras nubes de gas blanco y frío comienzan a brotar de las boquillas del techo, creando una niebla artificial que reduce la visibilidad a cero. Aprovechando el caos y la cobertura de la niebla, corren hacia la escalera de emergencia, pasando junto a sombras que tosen y se tambalean. Mercenarios confundidos y cegados por la táctica de guerrilla industrial. Elena no se detiene a rematarlos. Su objetivo es llegar más alto, más lejos, hacia la tormenta que ahora parece su única aliada. Salen a la cubierta exterior,
recibidos por la violencia brutal del ciclón que casi los derriba. La lluvia es tan densa que es casi sólida, golpeando sus caras como perdigones de hielo. El viento aúlla con una fuerza que impide cualquier comunicación verbal. Están expuestos, vulnerables en la vastedad de la cubierta superior, pero al menos tienen espacio para moverse. Sin embargo, un relámpago ilumina el cielo y revela una figura parada en lo alto de la torre del radar, observándolos a través de una mira nocturna. Un disparo resuena, apenas audible, sobre el viento, y una bala impacta en el metal a centímetros de la cabeza de Leo, enviando chispas calientes al aire. Elena empuja al niño detrás de un cabrestante masivo, mientras una segunda bala silba por el aire. Están inmovilizados, atrapados entre el fuego de un francotirador y el abismo del mar embravecido. La escalada ha llegado a su punto crítico. Ya no hay dónde esconderse. Elena mira a su alrededor, buscando una salida, y sus ojos se posan en la grúa de carga principal que oscila peligrosamente sobre sus cabezas, su gancho de acero de toneladas de peso colgando como un péndulo de la muerte. Sabe que no pueden quedarse allí. Vargas y el resto del equipo subirán en cualquier momento. Elena respira hondo, saboreando el aire salado y metálico, y toma una decisión. No van a esperar a ser cazados. Van a convertir la cubierta del Goliat en un matadero, utilizando la misma tormenta que intenta matarlos como su arma final. La verdadera batalla por la supervivencia acaba de comenzar, y el primer movimiento será el más peligroso de todos. Las balas del francotirador continúan repicando contra el cabrestante de acero con un ritmo metódico y aterrador, arrancando esquirlas de metal oxidado que se mezclan con la lluvia torrencial, creando una barrera de muerte invisible que los mantiene inmovilizados en la cubierta expuesta. Elena, abrazada a Leo en el escaso refugio que ofrece la maquinaria, comprende con una claridad helada que su posición es insostenible. El frío del metal se filtra en sus huesos, y cada segundo que pasan estáticos es un regalo táctico para sus cazadores, permitiéndoles flanquearlos y cerrar el cerco. La ingeniera naval calcula las trayectorias y los ángulos ciegos, visualizando la geometría del barco en su mente como un plano arquitectónico tridimensional, buscando una anomalía, un defecto estructural que pueda explotar para ganar unos metros de ventaja. Sabe que la puerta de acceso al puente de mando está a solo 10 metros, una distancia que en circunstancias normales se recorre en segundos, pero que bajo fuego cruzado se convierte en una maratón a través del infierno. Con un susurro urgente al oído de Leo, Elena coordina el movimiento. Ella será el señuelo, ofreciendo un blanco fugaz para atraer el disparo, mientras él corre bajo y rápido hacia la escotilla abierta. No hay tiempo para despedidas ni dudas. Elena agarra una pieza suelta de barandilla corroída y la lanza con todas sus fuerzas hacia la izquierda, creando un ruido metálico estrepitoso que engaña momentáneamente al tirador. El disparo resuena, mordiendo el aire vacío donde debería estar su cabeza, y en ese instante de recarga, ambos se lanzan hacia la derecha, resbalando sobre la cubierta mojada. Leo se desliza como una anguila por el umbral de la puerta, y Elena lo sigue, sintiendo el viento de una nueva bala, rozando el talón de su bota justo antes de cerrar la pesada puerta de acero y girar el volante de cierre, sellando el mundo exterior con un golpe sordo y definitivo. El interior del puente de mando está sumido en una penumbra fantasmal, iluminado solo por los relámpagos que estallan fuera de las ventanas panorámicas, revelando consolas de navegación destrozadas y equipos soviéticos obsoletos cubiertos de polvo. El silencio aquí es relativo, amortiguado por el grueso cristal blindado, pero la sensación de peligro es aún más aguda. Están atrapados en la cabeza de la bestia, el lugar más obvio para buscar a un fugitivo. Elena arrastra
un archivador metálico para bloquear la puerta, sus músculos ardiendo por el esfuerzo acumulado, y luego se vuelve hacia el niño, revisándolo rápidamente en busca de heridas. Leo está temblando, sus ojos fijos en la puerta bloqueada, pero asiente para indicar que está entero. Están vivos por ahora, pero Elena sabe que el bloqueo es temporal. Vargas y sus hombres tienen sopletes y explosivos, y la puerta no aguantará para siempre. Mientras busca una salida alternativa o una herramienta defensiva, entre los restos del puente, la mirada de Elena cae sobre la mesa de cartas de navegación, donde un plano desplegado del Goliath ha sido marcado con rotuladores rojos recientes. Se acerca, iluminando el papel con la luz tenue de los relámpagos, y lo que ve le hiela la sangre más que la tormenta exterior. No es una ruta de navegación, es un esquema de demolición estructural. Hay marcas de X, situadas estratégicamente en la línea de flotación, en los tanques de lastre, y lo más aterrador, en las válvulas de fondo de la sala de máquinas principal. Las anotaciones al margen, escritas con la caligrafía burocrática y precisa de Garrido, detallan una secuencia de detonaciones y aperturas de válvulas programadas para simular un hundimiento catastrófico por fatiga de material debido a la tormenta. La revelación golpea a Elena con la fuerza de un impacto físico, obligándola a apoyarse en la mesa para no caer. El Goliath no es solo un escondite para el tráfico humano, es una tumba masiva diseñada para desaparecer esta misma noche. El plan no es vender al niño o mover la mercancía. El plan es limpiar la escena del crimen, hundiéndolo todo en la fosa más profunda del Atlántico, con ellos dentro. La muerte de su marido cobra ahora un sentido macabro y total. Él debió descubrir este mismo esquema, la preparación para un naufragio provocado que cobraría seguros millonarios y eliminaría cualquier rastro de las operaciones ilegales. No fue un accidente laboral, fue el primer paso de esta demolición controlada. La ira que siente ya no es caliente y explosiva, sino fría, sólida y pesada como el plomo, una determinación que se asienta en el fondo de su estómago. De repente, el vidrio de una de las ventanas laterales estalla en una lluvia de fragmentos afilados y una figura oscura se balancea hacia adentro, colgada de un cable de acero, aterrizando con un golpe pesado sobre el piso del puente. Es Vargas. El jefe de seguridad no ha esperado a derribar la puerta. Ha escalado por la estructura exterior, desafiando la tormenta, demostrando una letalidad física que supera cualquier previsión de Elena. Se levanta lentamente, sacudiéndose los cristales de su chaqueta táctica, y sonríe con una mueca depredadora que revela dientes manchados de tabaco. No saca su arma de fuego inmediatamente, desenfunda un cuchillo de combate cerrado, disfrutando de la intimidad del espacio cerrado, saboreando el momento en que la presa finalmente está acorralada sin escapatoria posible. Te dije que esto terminaría mal, viuda, gruñe Vargas, avanzando paso a paso, obligando a Elena a retroceder hacia el panel de control principal, poniendo su cuerpo como escudo entre el asesino y el niño. Elena busca desesperadamente algo, cualquier cosa, sus manos palpando los controles a su espalda. Vargas se lanza al ataque con una velocidad terrorífica, el cuchillo cortando el aire en un arco descendente dirigido a su cuello. Elena esquiva por puro instinto, pero la hoja rasga la manga de su chaqueta y corta superficialmente su brazo, el dolor agudo actuando como un estimulante de adrenalina. Leo, desde su rincón, lanza un viejo sextante de bronce que golpea a Vargas en la cabeza, distrayéndolo por una fracción de segundo crucial. Aprovechando la distracción, Elena agarra un extintor de dióxido de carbono colgado en el mamparo. No intenta golpear a Vargas con él. En su lugar, arranca el seguro
y descarga el chorro de gas helado directamente en la cara del atacante. El rugido del gas comprimido llena la cabina y Vargas aúlla mientras la nube blanca lo ciega y congela la piel de su rostro, desorientándolo completamente. Elena no se detiene. Gira el extintor y golpea con la base metálica en la muñeca armada de Vargas, escuchando el crujido satisfactorio de huesos rompiéndose. El cuchillo cae al suelo, deslizándose lejos, y Vargas tropieza hacia atrás, frotándose los ojos quemados por el frío, su invencibilidad momentáneamente destrozada por la química básica y la ferocidad maternal. Pero Vargas es un animal resistente, ruge de furia y se lanza a ciegas, logrando agarrar a Elena por el cuello y empotrándola contra la consola de radar. El impacto le saca el aire de los pulmones y ve puntos negros bailando en su visión mientras los dedos del hombre se cierran alrededor de su garganta, apretando con la fuerza de un torno hidráulico. Elena patalea, buscando tracción, sus manos arañando la cara de Vargas, pero la fuerza bruta del exmilitar es abrumadora. Está perdiendo la conciencia. El sonido de la tormenta desvaneciéndose en un zumbido lejano, cuando su mano derecha, buscando desesperadamente en la consola, se cierra alrededor de una bengala de mano roja, olvidada allí por alguna tripulación anterior. Sin pensarlo, golpea la base del percutor contra el borde de la mesa y clava el extremo encendido en el chaleco táctico de Vargas. El fósforo se enciende con un siseo violento y un resplandor cegador, quemando a través de la tela sintética y la carne debajo. El olor a carne quemada y plástico derretido inunda el puente al instante. Vargas suelta a Elena con un grito inhumano, tratando frenéticamente de arrancar la bengala que arde incrustada en su equipo, retrocediendo y cayendo sobre la mesa de cartas, prendiendo fuego a los planos de demolición. Elena cae al suelo, tosiendo y boqueando por aire, su garganta ardiendo, pero viva. Mientras Vargas rueda por el suelo intentando apagar el fuego en su pecho, Elena se arrastra hacia Leo, lo agarra del brazo y corren hacia la puerta lateral que da a la pasarela exterior del lado de estribor. Antes de salir, ve la radio portátil de Vargas caída en el suelo durante la lucha. Se detiene un milisegundo, lo suficiente para recogerla, y salen a la tormenta justo cuando el sistema de rociadores del puente se activa, inundando la sala de control detrás de ellos. Han ganado, pero el costo ha sido alto. Elena está herida, agotada, y ahora sabe que su enemigo es capaz de recuperarse de casi cualquier cosa. Se refugian bajo una escalera de servicio exterior, temblando por el frío y el shock. La radio en la mano de Elena crepita, y la voz de Garrido surge entre la estática, ajeno a la batalla que acaba de ocurrir. Vargas, ¿cuál es la situación? El helicóptero llega. En 20 minutos, inicia la secuencia de inundación en la sala de máquinas ahora. Quiero ese barco bajo el agua para cuando amanezca. La confirmación verbal del plan de los planos termina de cimentar la nueva realidad de Elena. Tienen 20 minutos antes de que la caballería aérea llegue para sacar a los villanos y el barco se convierta en un submarino de hormigón. Elena mira el dispositivo en su mano y luego alza la vista hacia la superestructura del Goliat, que se alza sobre ella como una catedral gótica de óxido y muerte. Algo fundamental cambia en su interior. El miedo, que había sido su compañero constante, se evapora, reemplazado por una claridad operativa absoluta. Ya no está huyendo de un asesino, está defendiendo su territorio. Mira a Leo, le limpia una mancha de hollín de la mejilla y asiente con una determinación solemne. No van a hundir este barco, dice, su voz firme a pesar del dolor en su garganta. Nosotros vamos a hundirlos a ellos. La ingeniera ha terminado su turno, la guerrera acaba de empezar el suyo.
Es hora de dejar de esconderse y empezar a usar el barco como el arma para la que fue diseñado. El cronómetro mental de Elena comenzó una cuenta regresiva implacable de 20 minutos, cada segundo cayendo como una gota de ácido sobre su conciencia, mientras la voz de Garrido se desvanecía en la estática de la radio robada. 20 minutos antes de que el helicóptero de extracción llegara, 20 minutos antes de que las válvulas de fondo se abrieran por completo y el Goliath se convirtiera en un ataúd de 1000 toneladas de acero en el fondo del puerto. No había tiempo para el miedo, ni siquiera para el dolor de las heridas que palpitaban en su pierna y brazo. La adrenalina había suplantado a la sangre en sus venas, convirtiéndola en una máquina de resolución de problemas cuyo único objetivo era impedir el hundimiento y salvar al niño. Agarró la mano de Leo con una fuerza que buscaba transmitirle su propia determinación suicida y se lanzaron hacia las escaleras de servicio, descendiendo hacia las entrañas de la sala de máquinas, el corazón palpitante del barco, donde se decidiría el destino de todos esa noche. El descenso fue una caída controlada a través de un infierno industrial. Las luces de emergencia parpadeaban estroboscópicamente, creando una sensación de movimiento discontinuo, como si estuvieran corriendo dentro de una película antigua y defectuosa. El aire se volvía más caliente y denso a medida que bajaban, cargado con el olor sulfuroso del aceite pesado y el ozono de los cortocircuitos provocados por las filtraciones de agua salada. El sonido de la tormenta exterior se transformó en un retumbar sordo y constante, una vibración de baja frecuencia que sacudía los empastes de los dientes y desorientaba el equilibrio. Elena se movía con una agilidad sorprendente para su edad, impulsada por la furia fría de saber que su esposo había muerto por descubrir lo que ella ahora intentaba evitar. Cada peldaño que bajaba era un paso más cerca de la venganza, una reivindicación de la memoria de un hombre bueno asesinado por la codicia de unos pocos. Mientras corrían por un pasillo estrecho flanqueado por tuberías que sudaban condensación, Elena levantó la radio de Vargas hacia su boca, presionando el botón de transmisión con un pulgar manchado de grasa y sangre. «Garrido», dijo, su voz tranquila y dura, cortando el caos de las comunicaciones enemigas como un bisturí. «Sé lo de las válvulas, sé lo de los explosivos y sé lo que le hiciste a mi marido. Si crees que este barco es tu salida, estás equivocado. Este barco es mi casa y conozco cada tornillo, cada cable y cada sombra. No estás cazando a nadie. Estás atrapado aquí conmigo». Soltó el botón, sabiendo que sus palabras sembrarían la duda y el pánico en la mente del burócrata, obligándolo a cometer errores, a dividir sus fuerzas, a perder la compostura fría que era su única ventaja real. La respuesta no se hizo esperar. La radio crepitó con órdenes frenéticas de Garrido, gritando a sus hombres que convergieran en el nivel de máquinas y mataran a cualquier cosa que se moviera. Elena sonrió, una mueca salvaje en la oscuridad. Había logrado atraerlos hacia su terreno, hacia la zona donde su conocimiento técnico era más letal que cualquier fusil de asalto. Llegaron a una intersección donde el suelo estaba cubierto por 10 centímetros de agua negra y aceitosa proveniente de una tubería rota. Elena se detuvo en seco, sus ojos evaluando rápidamente el entorno, y vio una caja de empalmes eléctricos abierta en la pared, con cables gruesos de alta tensión colgando precariamente sobre el agua. Una trampa perfecta, diseñada por la negligencia y lista para ser activada por la necesidad. Con un movimiento rápido, Elena usó la llave inglesa para golpear la caja de empalmes, soltando el cable principal que cayó al agua con un chasquido, pero sin tocar la superficie todavía, manteniéndose a unos milímetros gracias a la tensión del caucho. «Arriba», le ordenó a Leo, señalando las tuberías que corrían por el techo.
El niño, entendiendo la física del peligro instintivamente, trepó como un mono, aferrándose al metal caliente y oxidado, quedando suspendido sobre el corredor inundado. Elena hizo lo mismo, subiéndose a una pasarela lateral elevada justo cuando las luces de las linternas de 3 mercenarios aparecieron al final del pasillo, sus botas chapoteando ruidosamente en el agua, corriendo ciegamente hacia su propia ejecución eléctrica. Los hombres entraron en la zona de muerte sin sospechar nada, sus armas levantadas, buscando blancos a la altura del pecho, ignorando el peligro que yacía a sus pies. Cuando el líder del grupo pisó una plancha suelta, la vibración fue suficiente para que el cable vivo tocara el agua salada. El resultado fue instantáneo y brutal. Un arco azul cegador iluminó el pasillo, acompañado por el sonido ensordecedor de la electricidad descargándose y los gritos ahogados de los hombres, mientras sus músculos se contraían violentamente, paralizados por la corriente letal. Cayeron al agua convulsionando, sus cuerpos humeando, mientras el olor a ozono y carne quemada llenaba el aire viciado. Elena desvió la mirada, protegiendo a Leo de la visión completa del horror, pero sabiendo que era un acto necesario de guerra. Ellos no habrían dudado en hacerle lo mismo. Sin perder un segundo para contemplar su obra, Elena y Leo saltaron de nuevo al suelo seco más allá de la zona electrificada y continuaron su carrera hacia la sala de máquinas principal. El tiempo se estaba agotando. Podía sentir cómo el barco comenzaba a inclinarse imperceptiblemente hacia proa, señal de que los tanques de lastre delanteros ya estaban siendo inundados. La presión del agua contra el casco exterior aumentaba, haciendo que las placas de acero gimieran y crujieran como si el Goliat estuviera gritando de dolor. Elena respiraba con dificultad, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire tóxico, pero su mente seguía clara, visualizando el esquema de las válvulas de fondo, calculando cuántas vueltas necesitaría para cerrarlas manualmente si el sistema hidráulico había sido saboteado. Al llegar a la puerta blindada de la sala de máquinas, la encontraron cerrada y soldada desde el interior, una medida tosca pero efectiva para asegurar que nadie pudiera detener la inundación. Elena maldijo entre dientes, golpeando el metal inútilmente. Necesitaban otra entrada. Leo le tiró de la chaqueta y señaló una rejilla de ventilación alta, demasiado pequeña para un adulto, pero perfecta para él. Elena dudó. Enviarlo solo al interior de la sala donde podrían estar los saboteadores era un riesgo terrible, pero no había otra opción. «Abre la puerta pequeña de servicio desde dentro», le susurró, dándole la linterna. «Sé rápido y no dejes que te vean». El niño asintió, su rostro pálido pero resuelto, y desapareció por el conducto oscuro, llevándose con él la última esperanza de Elena. Los segundos que pasaron mientras esperaba fueron los más largos de su vida. Elena se pegó a la pared, escuchando los sonidos del barco, esperando escuchar un grito o un disparo que marcara el fin de todo. En su lugar, escuchó el sonido metálico de un cerrojo deslizándose y la pequeña puerta de inspección en la base del mamparo se abrió con un chirrido. Leo asomó la cabeza, haciéndole señas frenéticas. Elena se arrastró por la abertura, raspándose la espalda contra el marco de acero, y emergió en la vasta catedral de la sala de máquinas, un espacio cavernoso dominado por 2 motores diésel gigantescos del tamaño de casas de 2 pisos, rodeados de pasarelas y escaleras de caracol. El nivel inferior ya estaba inundado. El agua negra subía rápidamente, lamiendo la base de los motores, y el ruido del agua entrando a presión por las tomas de fondo era ensordecedor, como una catarata subterránea. En una plataforma sobre las válvulas principales, Elena vio a un hombre trabajando frenéticamente con una palanca, rompiendo los volantes de cierre para que no pudieran ser revertidos. No era un soldado, era un mecánico del puerto.
alguien que conocía el oficio. Elena sintió una oleada de repulsión. Un hombre de mar traicionando a un barco era el pecado definitivo. Se acercó sigilosamente por la pasarela superior, desenroscando una válvula de vapor secundaria mientras avanzaba, preparando su siguiente movimiento ofensivo. El mecánico, concentrado en su sabotaje, no la vio hasta que fue demasiado tarde. Elena abrió la válvula de purga directa, lanzando un chorro de vapor a alta presión que golpeó al hombre en la espalda, quemándole a través del mono de trabajo y lanzándolo hacia adelante. El hombre gritó y cayó de la plataforma al agua oscura que se arremolinaba abajo, desapareciendo en la corriente turbulenta creada por la entrada del mar. Elena saltó a la plataforma, agarrando los restos de los volantes de las válvulas, sus manos resbalando por la grasa y la sangre, tratando desesperadamente de girar los ejes desnudos para detener el flujo. Pero el daño estaba hecho. El metal estaba doblado, inservible. La inundación no podía detenerse, solo ralentizarse. La realidad de la situación se asentó sobre ella. El Goliat estaba condenado. No podía salvar el barco. Su misión acababa de cambiar drásticamente. Ahora solo se trataba de salvarse a sí mismos antes de que el peso del agua los arrastrara al fondo. El barco se sacudió violentamente. Una explosión sorda resonó en algún lugar de la proa, probablemente una de las cargas de demolición detonando prematuramente, y la inclinación de la cubierta aumentó. «¡Tenemos que subir!», gritó Elena, agarrando a Leo que miraba con terror el agua ascendente. «¡A la cubierta superior, ahora!». Comenzaron a trepar por las escaleras de rejilla, con el agua persiguiéndoles los talones, subiendo con una velocidad antinatural impulsada por la rotura de los mamparos. De repente, una ráfaga de disparos impactó contra la barandilla justo al lado de la mano de Elena, haciendo saltar chispas. Miró hacia arriba y vio sombras moviéndose en las pasarelas superiores, bloqueando la salida principal. Eran más mercenarios, reposicionándose para cortarles el paso. Estaban atrapados entre el agua que subía y las balas que bajaban. Elena miró a su alrededor, buscando una alternativa, y sus ojos se posaron en el montacargas de repuestos, un elevador manual de cadena que subía por un pozo independiente hasta la cubierta de botes. Empujó a Leo dentro de la jaula del montacargas y comenzó a tirar de la cadena con una fuerza maníaca, sus músculos gritando de dolor, izando al niño y a ella misma centímetro a centímetro, mientras las balas rebotaban en la estructura metálica de la jaula. El esfuerzo era sobrehumano. Sentía que sus tendones iban a estallar, pero la imagen del rostro de Vargas y la memoria de su esposo le daban una energía inagotable. Lograron superar el nivel de la emboscada justo cuando una granada caía al vacío donde habían estado segundos antes, explotando en el agua y enviando una columna de metralla y espuma hacia arriba que sacudió el elevador violentamente. Llegaron al nivel de la cubierta de botes, jadeando y empapados, saliendo del montacargas justo cuando el sonido inconfundible de las aspas de un helicóptero cortaba el aire sobre sus cabezas. Un rugido mecánico que competía con el trueno de la tormenta. El tiempo se había acabado. Garrido estaba listo para irse y el barco estaba listo para morir. Elena corrió hacia la salida exterior, pero al abrir la puerta, el viento huracanado casi la derriba. La tormenta había alcanzado su punto máximo, convirtiendo la cubierta en un caos de lluvia horizontal y objetos voladores. A través de la cortina de agua vio el helicóptero, una máquina negra y elegante, luchando por mantenerse estable sobre la plataforma de aterrizaje de popa, sus luces de búsqueda barriendo la cubierta. Y allí, parado junto a los patines del helicóptero, protegido por la tormenta y por un muro de sus últimos hombres de élite, estaba Garrido,
sosteniendo un maletín metálico y gritando órdenes al piloto. Estaba tan cerca de escapar, tan cerca de salirse con la suya. Elena sintió una calma repentina, la quietud en el ojo del huracán. No iba a dejarlo ir, no esta noche. Pero antes de que pudiera avanzar, una figura carbonizada y grotesca emergió de las sombras de la grúa de carga, bloqueando su camino. Era Vargas. Su rostro era una máscara de quemaduras y odio, su ropa táctica derretida en partes sobre su piel, moviéndose con la insistencia mecánica de un cadáver reanimado por la pura voluntad de matar. Sostenía un cuchillo en una mano y una pistola en la otra, y aunque estaba visiblemente herido de gravedad, su presencia era aterradora. «Nadie se va», graznó, su voz dañada por el humo y el fuego. Elena miró a Vargas, luego al helicóptero que comenzaba a descender y finalmente al barco que se hundía bajo sus pies. Estaban en el punto de no retorno. La carrera contra el tiempo había terminado. Ahora comenzaba la batalla final por la supervivencia. Agarró una bengala de señalización, la última que le quedaba, y miró a Leo. «Quédate detrás de mí», dijo, no como una orden, sino como una promesa. La ingeniera levantó la cabeza enfrentando la tormenta y a los monstruos que la habitaban, lista para el último acto de esta tragedia industrial. El enfrentamiento final sobre la cubierta inclinada del Goliat no comienza con palabras, sino con un aullido gutural de Vargas que se fusiona con el rugido del ciclón. Una declaración de guerra primitiva lanzada por un hombre que ya está más muerto que vivo. La lluvia cae con tal violencia que borra los contornos del mundo, reduciendo el universo de Elena a un radio de 3 metros de acero resbaladizo y la figura pesadillesca que avanza hacia ella arrastrando una pierna destrozada. Vargas es una visión del infierno. Su piel quemada se desprende en tiras bajo el azote del agua, y sus ojos, enrojecidos por el gas y la furia, se fijan en ella con una intensidad maniática que trasciende el dolor físico. No le importa el barco hundiéndose, ni el dinero de Garrido. Solo le queda el imperativo biológico de destruir a la presa que lo ha humillado, convirtiendo este duelo en una colisión de voluntades absolutas sobre un escenario que se desmorona. Vargas ataca con un movimiento torpe pero devastador, lanzando una estocada con su cuchillo que Elena apenas logra desviar, golpeando su muñeca con la bengala apagada que usa como porra improvisada. El impacto envía una vibración dolorosa hasta su hombro, recordándole que no puede ganar un combate de fuerza bruta contra este gigante, incluso herido. Se desliza sobre la cubierta mojada, usando la inclinación cada vez más pronunciada del navío a su favor, obligando a Vargas a luchar contra la gravedad para perseguirla. El barco gime bajo sus pies, un sonido de metal torturado que anuncia el colapso inminente de los mamparos interiores, y una ola rompe sobre la borda, barriendo la cubierta con espuma y agua helada que amenaza con arrastrarlos a ambos al océano negro que espera hambriento abajo. Leo, demostrando un coraje que desafía su tamaño, sale de su escondite y lanza una tuerca pesada que golpea a Vargas en la sien, un intento desesperado de distraer al monstruo para dar un respiro a su protectora. El exmilitar ruge, gira sobre su eje y atrapa al niño por el cuello de su chaqueta con una rapidez aterradora, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Elena siente que el tiempo se detiene. El terror congela su sangre al ver a Leo colgando sobre la barandilla, sus piernas pataleando en el vacío. Ese instante de vulnerabilidad extrema enciende la última reserva de energía en el núcleo de Elena, una fusión nuclear de instinto maternal y rabia pura que anula cualquier miedo a la muerte. Con un grito que desgarra su garganta, Elena se lanza contra las piernas de Vargas, no para golpearlo, sino para desequilibrarlo,
aprovechando el momento exacto en que el Goliat se inclina violentamente hacia estribor por el embate de una ola gigante. La física hace el resto. El centro de gravedad de Vargas, ya comprometido por sus heridas y el peso del niño, se desplaza fatalmente. Suelta a Leo, que cae sobre la cubierta y rueda hasta chocar contra un cabrestante, y el asesino se tambalea hacia atrás, sus brazos buscando frenéticamente algo a lo que aferrarse en el aire vacío. Pero no hay nada, solo la lluvia y la noche. Vargas resbala irremediablemente hacia la borda baja, sus botas raspando inútilmente contra el acero, y choca contra una pila de cadenas de anclas sueltas que, liberadas por la inclinación, se deslizan como una avalancha metálica. Las cadenas, pesadas y oxidadas, se enrollan alrededor de su cuerpo como serpientes constrictoras, arrastrándolo por su propio peso a través de la barandilla destrozada. Elena observa, respirando entrecortadamente, cómo su perseguidor es engullido por la oscuridad y el mar, su grito final silenciado instantáneamente por el estruendo de las olas chocando contra el casco. El océano ha reclamado su tributo y el primer demonio ha caído. Pero la victoria es efímera. El sonido de las turbinas del helicóptero aumenta de intensidad. Un zumbido agudo que corta la tormenta. Elena gira la cabeza y ve la aeronave luchando por elevarse desde la plataforma de popa, oscilando peligrosamente por las ráfagas de viento, con Garrido visible en la ventanilla, mirando hacia abajo con una mezcla de alivio y desprecio. Se está escapando. Se está llevando la verdad, la impunidad y la memoria de su esposo lejos de este cementerio. Elena mira la distancia que los separa, 50 metros de cubierta inundada y llena de escombros. No puede llegar a tiempo, no puede detenerlo con sus manos vacías. Su mirada frenética barre el entorno y se detiene en la base de la grúa de carga principal, el brazo de hierro, una estructura masiva que se alza justo al lado de la plataforma de aterrizaje. El brazo de la grúa está asegurado por un freno de tambor manual, una reliquia mecánica que ella había inspeccionado en su primera semana. Si libera el freno, la inclinación del barco y la fuerza del viento harán que la pluma de toneladas de peso gire violentamente hacia la popa, justo en la trayectoria de ascenso del helicóptero. Es una posibilidad remota, un cálculo balístico improvisado, pero es el único disparo que le queda. Corre hacia la base de la grúa, ignorando el dolor punzante en su pierna herida, arrastrándose sobre sus manos y rodillas cuando el viento amenaza con levantarla del suelo. Llega a la palanca de liberación del freno, una barra de hierro corroída por décadas de salitre. Tira de ella con ambas manos, pero está atascada, fusionada por el óxido. Elena grita de frustración, golpeando la palanca con la llave inglesa una y otra vez, saltando chispas con cada impacto. «Muévete», aúlla, canalizando toda la injusticia de su vida en esos golpes. El metal cede con un chasquido seco y la palanca se libera. El resultado es catastrófico y espectacular. El brazo de la grúa, liberado de su restricción, comienza a girar impulsado por la gravedad de la escora del barco y el empuje del huracán, ganando velocidad con una inercia aterradora. El cable de acero y el gancho gigante al final del brazo oscilan como una bola de demolición medieval, trazando un arco mortal a través del aire. El piloto del helicóptero ve la amenaza demasiado tarde. Intenta maniobrar bruscamente hacia arriba, pero la tormenta le niega la sustentación necesaria. El impacto es ensordecedor, un crujido de metal contra metal que supera incluso al trueno. La pluma de la grúa golpea el rotor de cola del helicóptero, desintegrándolo en una lluvia de metralla.
La aeronave pierde el control instantáneamente, girando sobre su eje en una espiral vertiginosa y se estrella violentamente contra la cubierta de popa a escasos metros del borde. El fuselaje se parte. Las aspas del rotor principal se hacen añicos al golpear el suelo, lanzando fragmentos mortales en todas direcciones, y el helicóptero queda volcado de costado, atrapado entre los restos de la grúa y la barandilla, sin explotar pero completamente destruido. Elena se cubre la cabeza mientras los escombros llueven a su alrededor, y cuando el ruido cesa, reemplazado por el silbido del vapor y el olor a combustible derramado, se levanta lentamente. Camina hacia los restos del helicóptero, cojeando, con la lluvia lavando la sangre de su rostro. Leo se une a ella, tomándola de la mano, ambos testigos silenciosos de la caída de los dioses falsos. Dentro de la cabina destrozada, Garrido está atrapado por el cinturón de seguridad y el metal retorcido, sangrando por una herida en la cabeza, pero consciente. Sus ojos, antes fríos y arrogantes, ahora están llenos de un pánico animal al ver acercarse a la mujer que subestimó. Elena se detiene frente al cristal roto de la cabina. Garrido intenta hablar, balbuceando ofertas de dinero, promesas de poder, súplicas vacías. Elena no dice nada. Saca de su bolsillo el reloj de su esposo, la prueba física que lo conecta con el barco y con el asesinato, y lo sostiene frente a la cara del hombre atrapado. Lo deja colgar de su cadena de plata, oscilando hipnóticamente como un péndulo de juicio. No necesita explicarle nada. La expresión de reconocimiento y horror en el rostro de Garrido es suficiente. Él sabe por qué está muriendo. Sabe que no fue el clima ni la mala suerte, fue ella. Se acabó el tiempo, susurra Elena, y deja caer el reloj sobre el pecho de Garrido, devolviéndole la carga que él intentó ocultar. Se da la vuelta, dándole la espalda al hombre condenado, justo cuando las luces azules y rojas de las sirenas comienzan a parpadear en el muelle lejano, atravesando la cortina de lluvia. La policía y la guardia costera, alertados por las explosiones y las bengalas, finalmente están llegando. El Goliat se asienta con un último gemido profundo, encallando en el fondo del puerto, deteniendo su hundimiento pero convirtiéndose en una prisión eterna para los que quedan atrapados en sus restos. La noche ha terminado. Elena y Leo, empapados, heridos y exhaustos, permanecen de pie en la proa, los únicos sobrevivientes de una guerra que nadie más vio, esperando que el amanecer traiga algo más que luz. El amanecer llega no con una explosión de luz, sino con una infiltración lenta y grisácea que disuelve la negrura de la noche, revelando la devastación del astillero bajo una llovizna fina que ha reemplazado a la furia del ciclón. Las luces estroboscópicas de las patrullas policiales y las ambulancias pintan el acero mojado de destellos azules y rojos, creando una atmósfera surrealista de calma tras la batalla. Elena, sentada en el borde de la ambulancia con una manta térmica sobre los hombros, observa el frenesí de los equipos tácticos abordando el Goliat encallado con una desconexión sensorial casi total. El ruido de las radios y las órdenes gritadas le llega amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Su guerra personal ha terminado, y el silencio interno que ahora experimenta no es el vacío depresivo de hace 2 semanas, sino la quietud profunda de quien ha sobrevivido a un naufragio y ha tocado tierra firme contra todo pronóstico. Su cuerpo es un mapa de hematomas y cortes, cada uno palpitando con un dolor agudo que paradójicamente le confirma que está viva y que esa vida, por dolorosa que sea, tiene un peso y una textura que vale la pena sentir. A pocos metros de distancia, ve cómo los paramédicos atienden a Garrido, quien es sacado de los restos del helicóptero en una camilla, esposado y derrotado.
su arrogancia burocrática reducida a gemidos de dolor y miradas de terror hacia la policía que asegura el perímetro. Un detective sostiene en una bolsa de evidencia el cuaderno de bitácora falso y el reloj de bolsillo de su esposo, recuperados del pecho del criminal. Al ver ese objeto plateado brillando bajo la luz clínica de los focos forenses, Elena siente que un nudo de hierro que había estado apretando su pecho durante meses finalmente se suelta. La muerte de su marido ya no será una estadística de accidente laboral archivada en un sótano polvoriento. Ahora tiene una causa, un culpable y, lo más importante, una consecuencia. La verdad ha sido exhumada de entre la chatarra y, aunque no le devolverá al hombre que amaba, ha limpiado su memoria de la mancha del olvido y la injusticia. Leo está sentado en la parte trasera de otra ambulancia, envuelto en una manta que parece demasiado grande para su cuerpo frágil, sosteniendo una taza de chocolate caliente, ambas con manos, como si fuera un tesoro. Una trabajadora social intenta hablarle suavemente, pero la atención del niño está fija enteramente en Elena, ignorando el caos a su alrededor. Cuando sus miradas se cruzan a través del espacio lleno de cables y personal uniformado, no hay necesidad de palabras. Comparten un entendimiento que trasciende el lenguaje, forjado en la oscuridad de los conductos de ventilación y bajo el fuego de los asesinos. En los ojos del niño, Elena no ve lástima ni miedo, sino un reconocimiento absoluto de su fuerza, una validación que ninguna medalla podría otorgarle. Ella no solo lo salvó a él la obligó a salvarse a sí misma, a salir de su propia tumba emocional para proteger una vida que apenas comenzaba. Un paramédico joven se acerca a Elena para limpiar la herida profunda en su pierna, advirtiéndole que necesitará puntos de sutura y que quedará una cicatriz permanente. Elena mira la sangre seca mezclada con grasa de motor en su piel y asiente levemente, sin inmutarse por el ardor del alcohol desinfectante. Esa cicatriz será un recordatorio físico, una línea de demarcación entre la mujer que llegó al cementerio de barcos buscando morir y la que saldrá de él. Piensa en las grietas del casco del Goliat, en cómo el metal resiste la presión y el tiempo, y se da cuenta de que ella también está hecha de ese material resistente. La fragilidad que sentía tras el funeral no era debilidad, era simplemente el proceso de fundición necesario para volver a forjarse en algo más duro, más capaz de soportar las tormentas que inevitablemente trae la existencia. Su mirada se desvía hacia el Goliat por última vez, la inmensa silueta del carguero soviético inclinada grotescamente sobre el fango del puerto, rodeada de barreras de contención de derrames. Ya no parece un monstruo amenazante, sino una bestia herida y moribunda que finalmente ha encontrado descanso. El barco que sirvió de prisión y de arma ha cumplido su propósito final. Ha revelado sus secretos y se ha tragado a los hombres que intentaron profanarlo. Elena siente una extraña gratitud hacia la estructura de acero. En sus pasillos oxidados y sus salas de máquinas inundadas, encontró la terapia de choque que ningún psicólogo pudo ofrecerle. El barco le enseñó que incluso lo que está roto, viejo y abandonado, puede ser peligroso y útil si se sabe cómo manejarlo. Se despide silenciosamente de la máquina, dejándola atrás para que sea desguazada, sabiendo que ella no compartirá su destino. Leo se escapa suavemente del cuidado de la trabajadora social y corre hacia Elena, abrazándola con fuerza alrededor de la cintura, enterrando su cara en el chaleco sucio de la mujer. Elena devuelve el abrazo, apoyando su barbilla en la cabeza del niño, sintiendo el calor de su vida contra la suya, un contraste vital con el frío de la muerte que la había rodeado. Sabe que el camino por delante será complicado, lleno de trámites legales,
testimonios y la burocracia de la adopción o el acogimiento. Pero el miedo paralizante ha desaparecido. La soledad de su casa vacía ya no le aterra porque sabe que tiene la capacidad de llenarla de nuevo, no para reemplazar lo que perdió, sino para construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que sobrevivió. El instinto maternal que creía seco ha vuelto a fluir, no como una obligación biológica, sino como una elección consciente de cuidar y proteger. El sol finalmente rompe la barrera de nubes en el horizonte, bañando el desolado paisaje industrial con una luz dorada y limpia que hace brillar los charcos de aceite como espejos líquidos. Elena respira hondo, llenando sus pulmones con el aire salado y fresco de la mañana, que huele a ozono y a mar limpio, habiendo lavado el hedor a sangre y óxido de la noche anterior. Se pone de pie con dificultad, apoyándose en la ambulancia, pero manteniéndose erguida por su propia cuenta. Toma la mano de Leo y juntos miran hacia la salida del astillero, hacia la ciudad que despierta ajena a la batalla que se libró en sus bordes. La viuda ha dejado de vigilar a los muertos. Es hora de volver al mundo de los vivos. La guardia ha terminado